y se queda en un llegamos todas, menos las madres buscadoras que no encuentran respaldo, menos las niñas y mujeres con cáncer que siguen esperando tratamientos. Y es por eso que como mujer mexicana quiero también desde aquí externar mi respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum, porque realmente esperaba sentirme orgullosa de tener a la primera presidenta con A, de verdadera autoridad, con un poder que sí pudiera. Pero tristemente la realidad se ha impuesto. Y vemos a una presidenta que se apostó por defender la sobrerepresentación de Morena y aliados en un Congreso de la Unión que no la respalda. Y lo vemos en hechos tan simples como su propuesta de eliminar la reelección, siendo su propio movimiento quien le empuja hasta el 2030. Propone rechazo al nepotismo y actores como Manuel Velasco, ante quien se inclinó a besarle la mano, la desafía, destapando públicamente para la gubernatura de San Luis Potosí a la esposa del actual gobernador. O a Raúl Monreal pretendiendo ser sucesor de su hermano David en la gubernatura de Zacatecas. Por cierto, hermanos de Ricardo Monreal, presidente de la Cámara de Diputados. O vemos a servidores públicos de su partido que tienen en nómina familiares, como el caso de la presidenta del INE, entre muchos otros. Ante la insistencia de la presidenta de vivir con austeridad republicana y justa medianía, como ella lo hace, vemos que diputados, senadores y políticos de su movimiento la desafían, con viajes de lujo, helicópteros privados, vehículos de alta gama, uso de joyas y fiestas ostentosas. También la presidenta se apostó por la reforma al Poder Judicial, criticando lo que decían eran excesos de los anteriores ministros. Pero qué mal la dejó el actual presidente de la Suprema Corte. Sí, el ministro del Pueblo, porque lo primero que hizo fue gastar millones de pesos en camionetas blindadas, togas finísimas, vuelos en primera clase y ni hablar de su actitud soberbia al permitir que dos personas, una de ellas mujer, se hincaran a limpiarle los zapatos. Recientemente hemos visto una batalla campal entre figuras políticas de alto nivel. Jesús Ramírez Cuevas y Julio Scherer se acusan de delitos gravísimos, como huachicol y de abrirle la puerta al narco. La gobernadora Sansores y Monreal iniciaron confrontaciones señalando hechos que derivan en probables delitos federales que se deberían investigar de oficio y que la Fiscalía de la República simplemente ha decidido ignorar, pues debería haber un sinfín de carpetas de investigación abiertas. Y pues tampoco puede esperarse mucho de esta institución, pues basta recordar el accidente del tren interoceánico, donde terminó encubriendo a los verdaderos responsables. Y qué decir del ofrecimiento de Mario Delgado a Marx Arriaga, a quien a pesar de las acusaciones de corrupción, le obsequia una embajada a cambio de dejar el cargo, como si la jerarquía de la presidenta fuera intrascendente. Todo esto ha provocado una franca tensión con el discurso presidencial, lo que llevó al coordinador parlamentario Ricardo Monreal a reconocer públicamente que los errores internos del partido terminan afectando a la presidenta, que cada escándalo la debilita y que es injusto para ella. Imagínense, si entre ellos se mienten, ¿cómo no le mentirán al pueblo? Si entre ellos se traicionan, ¿cómo no traicionarán al pueblo? Oigan, esto no proyecta gobernabilidad, proyecta fractura en nuestro país. Y si hablamos del ámbito internacional, abundan las inconsistencias, como lo declarado sobre la detención del exatleta canadiense, quien estaba en la lista de los 10 delincuentes más buscados por dirigir una red transnacional de narcotráfico. El gobierno mexicano dijo que él se entregó y el FBI contradijo la versión al asegurar que fueron ellos quienes lo capturaron en México. Y en su defensa, la presidenta pretendió probar su postura con una imagen que resultó creada por inteligencia artificial, lo que terminó por tensar aún más las relaciones diplomáticas. Aquí pregunto, ¿quién la cuida? ¿Quién cuida a la presidenta? En relación al envío de petróleo a Cuba, escuchamos 4 versiones distintas, hasta que el gobierno mexicano terminó alineándose a la voluntad del presidente Trump al suspender el envío. Y aún así, penosamente, él se refirió a la presidenta como una buena mujer, pero dijo, los cárteles gobiernan México. Y así en reiteradas ocasiones la elogia, pero termina descalificándola y poniendo en duda su gobernabilidad. Esta no es la figura que queremos de la primera presidenta de México. De ninguna manera celebro el debilitamiento de su autoridad, porque nuestro país necesita una presidenta autónoma de su antecesor, fuerte,
que pueda defender la soberanía nacional, no solo de gobiernos extranjeros, sino de poderes fácticos, como lo es la delincuencia organizada, que se ha apoderado de muchas instituciones, incluso de algunos gobiernos estatales y municipales, y que tiene a las y los mexicanos viviendo con incertidumbre y miedo, y que ha arrebatado tantas vidas de personas inocentes en todo el país, como lo vivimos en nuestra querida Puebla en días recientes. Por supuesto que nos duele, y desde este cabildo envío nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas de esta tragedia y a las víctimas de todos los hechos delictivos que afectan a nuestra sociedad. Por supuesto que quiero una presidenta que haga realidad la consigna de llegamos todas, porque ahora tristemente se da y se queda en un llegamos todas, menos las madres buscadoras que no encuentran respaldo, menos las niñas y mujeres con cáncer que siguen esperando tratamientos, todas menos las juezas, magistradas y ministras removidas sin que se les haya acreditado la famosa corrupción. Llegamos todas menos las mujeres que sufren violencia o han sido víctimas de feminicidios. Llegamos todas menos las mujeres emprendedoras que a diario sufren extorsiones y delincuencia en sus negocios. Llegamos todas menos las mujeres víctimas de desastres naturales, porque la ayuda humanitaria es para Cuba. Sé que escuchar esto es doloroso, sin embargo, sabemos todos que es completamente cierto. Y si bien se presentan encuestas que ponen a la presidenta en un alto índice de aprobación, cabe señalar que la representación simbólica importa. Claro que importa, pero más importa el ejercicio real del poder. Porque una presidenta con A no solo representa un avance histórico, debe representar autoridad efectiva con conducción firme y coherencia política y ética. Lo digo con respeto y con cariño. La aprobación no sustituye la gobernabilidad, la narrativa no reemplaza el mando y el discurso no corrige la ingobernabilidad. Insisto en que no celebro el debilitamiento de la figura presidencial, al contrario. A México le conviene una presidenta fuerte, legítima y respetada, pero fuerte en resultados, no en propaganda, legítima por méritos, no por imposición, y respetada por coherencia, no por consigna. Y así como en la pasada sesión de Cabildo se le manifestó su respaldo, ahora expreso el mío a la presidenta con A, para que ejerza plenamente el poder que constitucionalmente le corresponde, que sea un poder que sí pueda, y que sí pueda combatir a los poderes fácticos y a la delincuencia organizada, y que la A no sea de aprobación aparente, sino que sea de autoridad auténtica. Y por supuesto, siempre en favor de una sociedad mexicana verdaderamente humana, justa, segura y en paz. Gracias, presidente.